Buenas tardes. Hoy hablaremos de lo que es la investigación cuantitativa. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es aquella en la que se recoge y analizan los datos cuantitativos sobre las variables. La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar, analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinados. Esto ya lo hace con una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados sobre unos resultados que ya se han visto, que se muestran en informes en su finalidad. Esto es una constal variante que se declara desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una determinada realidad específica a lo que están sujetos. La investigación cuantitativa busca explicar las regularidades observadas en los eventos de la naturaleza humana, estableciendo sus determinantes en altos niveles de confianza estadísticos para generalizar como conocimientos esas funciones explicativas al consensuar una comunidad específica, la aceptabilidad racional de los resultados de investigación por su adecuación con la evidencia empírica. Esto es a partir de las razones objetivamente, es decir, insubjetivamente suficientes. Y las predicciones probabilísticas de las funciones explicativas juegan un papel central en la toma de decisiones. De tal manera que las suficientes y las predicciones probabilísticas de tales las funciones explicativas juegan un papel central en la cual toman las decisiones, así como el análisis y el trazo de las políticas en la economía y la administración. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Para ello veremos diferentes ejemplos, por el cual empezaremos con las farmacológicas. Una de las formas más fáciles de visualizar el concepto que ocupa es pensar en los estudios para comprobar la eficacia de un determinado fármaco. Algo que se hace continuamente, pero quizás es más visible en los últimos tiempos, debido al bordadero informativo relacionado con la pandemia, como lo ha sido en nuestra actualidad el COVID. Las pruebas que se hacen para testar las posibles vacunas son uno de los ejemplos de investigación cuantitativa. En este caso se elaboran dos grupos, uno experimental al que le explica la potencia de la vacuna y otro el control, el cual solo recibe un placebo. Pasando un tiempo se comprueban las tasas de contagios que se han experimentado ambos grupos y se concluye que la diferencia a favor del grupo experimental es la tasa de la efectividad de la vacuna en cuestión. Dentro de los dos tipos, veríamos antes, esto sería un ejemplo de una investigación experimental. Las encuestas satisfactorias en otros serían dos casos típicos en los de cualquier persona. Puede haber participado alguna vez, son las conocidas encuestas satisfactorias. Muchas empresas, organismos contaron a los usuarios los productos y los servicios tras el consumo de estos. Para ello, proponemos unas breves cuestiones determinadas a darles un valor numérico a su satisfacción. Puede ser a través de una llamada telefónica, automática o no a través de un correo electrónico u otro medio sería un medicamento o un método. Es un método usado constantemente, pueden permitir a las empresas obtener una información estadística muy valiosa y con un costo reducido, en el cual mejoraría la calidad de un servicio. Por ello, es un ejemplo de investigación cuantitativa más claro y abundantemente que encontramos en el andar día a día. Los experimentos psicológicos
Por supuesto, no podemos olvidarlos de los experimentos psicológicos, como otro de los ejemplos de investigación cuantitativa. Encontraremos infinidad de ellos, y de ellos muchas las categorías serían diferentes. La mayor parte de estos estudios son dos tipos experimentales, es decir, con un grupo que se verá afectado por una variable introducida por un investigador, y la otra sería la comparación de un grupo de control, al cual no se le someterá a dicho cambio. Gracias a ellos y a estos trabajos, la psicología experimental ha logrado acumular un gran conocimiento acerca del funcionamiento de la mente humana, estableciendo asesoramientos sobre las respuestas que los individuos tienen a emitir ante un estímulo concreto y bajo en las condiciones determinadas. ¿Cuál es la metodología cuantitativa? Para ello utilizaremos varios componentes. Empezaremos con la encuesta estandarizada, para cual usamos preguntas cerradas y opciones múltiples. Un ejemplo de ello sería un cuestionario, una entrevista con experimentos o una discusión en grupo. Luego seguiríamos con la observación estandarizada, que sería la de los patrones de comportamiento. Luego mencionaríamos los experimentos y pruebas. Para ello sería la recolección de datos numéricos. Mencionaríamos los análisis cuantitativos, del cual se desprenderían con ella los contenidos mediante la captura de datos medibles como textos y las imágenes. Los pasos a seguir serían la preparación. En la preparación hablaríamos de las preguntas de investigación, la hipótesis y la indagación. Para ello veríamos como primer resultado la investigación cuantitativa. Comenzaría en la definición de una pregunta o de un problema que tendría que investigar. Para ello, una vez establecidos los objetivos de la implementación, se prepara mediante una indagación intensiva y la recolección de información relativa. Luego, como segundo dato, la preparación. Diseñaríamos un método de investigación basándonos en la preparación de la ejecución de la investigación. Los investigadores desarrollarán la implementación por un medio que sería la práctica, su diseño de un estudio, así como el método de investigación apropiada. Luego, la teoría e hipótesis sobre esa investigación que nos defendería el problema. Definiríamos los principios que comprueban el siguiente paso de la investigación, que sería la preparación. En la preparación sería un grupo objetivo, en el cual el éxito de esa investigación cuantitativa es determinado en gran parte por la elección del grupo objetivo apropiado. De ello sería la selección de los sujetos de prueba que se asegurarían que cumplan los criterios previamente definidos, con la mayor precisión posible, a la cual se puede lograr y llevar a resultados claros. Los criterios de selección se harían por medio de ejemplos como el sexo, los grupos de edad, los campos profesionistas o los intereses de las empresas. La realización. La realización de un instrumento en esta fase de prueba a la realización es el siguiente paso a determinar la implementación, la práctica de procedimientos, la creación, los instrumentos para la recolección de datos. Por ejemplo, un cuestionario en donde se indaguen los formularios claramente y llegar a unos resultados inequívocos. Enseguida, seguiremos con la evaluación de datos, la implementación en una empresa, que es en realidad donde nos interesaría recabar los resultados. Pero finalmente se realiza la evaluación, la interpretación de la investigación cuantitativa.
si se dispone de los recursos adecuados y el trabajo de la investigación conduce a la implementación en una práctica. Los resultados se implementan en una empresa, por ejemplo, con el tiempo se debería examinar los cambios logrados con los efectos positivos esperados a su plazo. ¿Cuáles serían los tipos de investigación? Para ello hablaríamos de la investigación descriptiva, la analítica, la experimental y la casi experimental. Para ello, citaríamos en primer lugar la investigación descriptiva, en la que podemos encontrar varias maneras de hacer investigación cuantitativa. La primera de ellas es la descripción, la más sencilla, pero también la más esencial, ya que se refiere a la observación previa del fenómeno que estamos realizando en esta investigación, sobre todo la cual ya estableció las primeras hipótesis para tratar de experimentar lo que se ha registrado. En la analítica, una forma más elaborada es en la que nos encontramos con la investigación analítica, en la que en el caso se introduce un elemento como un resultado de una clave para el estudio. La comprensión entre el grupo de estudio y el grupo de control, es decir, entre el grupo está sometido a una determinación y un estímulo, en el cual el grupo no está sometido a él, para poder comprobar que existen cambios de dicho elemento del cual estamos analizando. Enseguida hablaremos de la investigación experimental. En el caso anterior, es importante tener en cuenta que el investigador no aplica ningún estímulo, simplemente se limita a observar al grupo que será posible ver ese resultado. Sí, delitivamente el investigador aplica una determinada condición a ese grupo de personas y lo compara con un grupo, el control estadístico hablará de investigación experimental. Debemos algunos casos en la lista de ejemplos de investigación cuantitativa. En la investigación casi experimental, que es el último tipo de investigación, esta se conduce por medio de un camino entre la analítica y lo experimental. En este caso se selecciona a sus participantes de cada grupo. No es aleatoria, sino que selecciona a los individuos de manera debidamente para tratar de equilibrar las condiciones de uno o de otro grupo.